Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, excelentes días tengan cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por estar en una clase más sobre nuestro Señor Espíritu Santo y su plenitud. Hoy nos toca la lección número 4 y estamos viendo que son 4 nombres principales, porque hay muchos que se registran en la palabra, con las cuales podemos encontrar a nuestro Señor Espíritu Santo siendo una misma persona. Y hoy nos toca el Espíritu de Dios. Es interesante este título que se le da en las Sagradas Escrituras, pero vemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mis hermanos, esta palabra de el Espíritu de Dios la encontramos muy seguido. Y como yo les comenté en clases pasadas, pues vamos a ver que en Génesis pues nos habla de este precioso personaje, nuestro Señor Espíritu Santo. Y de alguna manera nos hace entender que Dios estaba ya empezándose a mover para arreglar esta tierra en la cual nos iba a poner, y el papel de nuestro Señor Espíritu Santo pues juega allí mucha importancia. ¿Por qué? Porque dice Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Quiere decir que era un caos, era un desorden. Pero, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, aquí podemos ver que se le denomina a nuestro Señor Espíritu Santo el Espíritu de Dios. Vamos a ver otra cita, está en Éxodo 31, versículo 3. Esta lectura es muy interesante y muy hermosa porque se refiere a ese tabernáculo que edificaron para que el Señor se manifestara aquí en la tierra. Y vemos que necesitaron muchos artesanos, hombres, mujeres, para realizar todas las tareas que tenían para que se pudiera armar esa tienda movible que iba a estar en el desierto. Por lo tanto, fíjense qué hermosísimo nos habla aquí Éxodo 31:3. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar el oro, la plata, el bronce. Y así sigue la lectura. Aquí nos está hablando de un personaje que se llama Bezaleel, hijo de Uri, que Dios había escogido para elaborar todo lo que era en relación de oro, plata, bronce. Y entonces dice que aquí Dios lo llenó, ¿verdad?, con su espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de todo arte para poder cumplir esta misión. Y vemos posteriormente, cuando ya está todo acabado, qué hermosura y qué perfección había, hermanos, en el tabernáculo, en los utensilios y en todo lo que era ese recinto sagrado donde nuestro Dios se manifestaba. Entonces dice aquí que el Espíritu de Dios lo había llenado de todo esto para poder realizar los trabajos que Dios estaba encomendando. Y vamos a ver otra cita que está en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10. Y vamos a encontrar nuevamente que el Espíritu de Dios se denomina en este versículo como el Espíritu de Dios. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse
con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aquí, bueno, pues quiero recordarles que se está refiriendo a Saúl. Aquí ya de alguna manera, pues miren, algo de rebeldía del pueblo de Israel, porque querían tener un rey como pues las otras naciones que ya estaban dispersas por el globo terráqueo, ¿verdad? Pues ellos querían también tener un rey. No les era suficiente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces Dios manda a Samuel, ¿verdad? Para que unja a este varón que pues fue pues me imagino, porque no explica muy bien la palabra, pero fue guapísimo, hermanos, porque dicen que era muy alto, tenía un porte muy elegante. Y entonces, pues, la palabra que les acabo de leer se está refiriendo precisamente a Saúl. ¿Por qué? Porque iba a ser ungido como rey. Y entonces aquí dice que se encontró, ¿verdad?, con un grupo de profetas, y entre los profetas estaba Saúl, y dice que vino el Espíritu de Dios sobre él con poder, fíjense, y empezó también a profetizar. Entonces, aquí en esta lectura podemos entender que todo aquel que es usado por el Señor en profecía tiene que ser lleno del poder de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no es en su carne lo que va a hablar, sino es el mensaje que Dios ha puesto en su boca para poder darlo en el lugar y en el tiempo que Dios tiene señalado. Y entonces vemos que este varón fue ungido con el poder del Altísimo. Pero bueno, aprovecho rápido para decirles, ¿no?, que lamentablemente pues este varón fue desechado por Dios. No tuvo en cuenta esa unción, esa presencia de Dios, y empezó a hacer cosas porque era el rey. Y hermanos, cometió muchos errores y ofendió al Señor en grande manera, y entonces pues Dios lo quita como rey. Y recordaremos que entonces levantó a David, ¿verdad? Él fue el que se quedó en el lugar de este varón. Y allí vemos cómo hizo sufrir a David. ¿Por qué? Porque le tenía envidia, hermanos. Varias veces quiso matarlo, mas sin embargo el respeto y el reconocimiento de David como el ungido de Dios nunca lo tocó. Aunque en su mano estuvo matarlo varias veces, nunca lo mató. ¿Por qué? Porque tenía ese respeto a la unción y a la investidura que este varón tenía. Y fíjense, mejor otra persona tenía en alta estima, ¿verdad?, que fuera el ungido de Jehová, y Saúl pues se le olvidó o nunca lo aceptó. Entonces vemos que esa vida pues lamentablemente pues se echa a perder y es desechado por Dios y se muere. Entonces, qué tremenda situación esta, ¿no? Eso es para que recordemos. Bueno, vamos a ver Mateo 3:16 y fíjense cómo dice la palabra aquí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este versículo ya pues lo hemos escuchado y le hemos dado una pequeña explicación, entonces no voy a tomar tiempo para hacerlo, pero solamente aquí quiero destacar que de alguna manera cuando este evangelio es dictado por nuestro Señor Espíritu Santo, pues es dictado a un varón que lo escribió, y posteriormente vemos que hasta el día de hoy tenemos esa escritura
y nos habla aquí de la bendita Trinidad. Aquí está reflejada la bendita Trinidad, pero al Espíritu Santo le llama Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué recibe nuestro Señor Espíritu Santo el Espíritu de Dios, ese nombre? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ya vimos en la clase pasada sus atributos para ver que es una persona y segundo que es Dios mismo. Entonces, amados, por eso la blasfemia que vimos en la clase, ¿verdad? Que fue la número, que fue, pues la pasada, ¿no? De la blasfemia no puede ser perdonada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, que nunca se nos olvide, hermanos, que estamos tratando con una persona, no estamos tratando con algo que nada más forma parte de la Trinidad. Y como le dan la parte tercera, la tercera persona de la Trinidad, pues a veces muchos no reconocen que es una persona y que debemos tratarla como tal y con el respeto que se merece, porque es Dios mismo. Muy bien, vamos a ver ahora otra cita. Está en Romanos 8, versículo 14. Y si ustedes tienen tiempo, yo les invito que sigan, por favor, todas las lecturas en todo el capítulo para que puedan gozarse y poder entender mejor de qué se habla, ¿no? Entonces dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, efectivamente, si tú y yo estamos siendo guiados por nuestro Señor Espíritu Santo, vamos a poder nosotros entender, disfrutar de que pues somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo nos está guiando. Entonces, amados, aquí nuevamente vemos que ponen a nuestro Señor Espíritu Santo como Espíritu de Dios. Y es importante que nosotros podamos disfrutar de este nombre que se le da, porque tenemos que entender que cuando Él viene a nuestra vida y entra a nuestro corazón, entra Dios mismo a nuestra vida, hermanos. Entonces ya no podemos ser igual. Ya tenemos que dejar que esta carne esté bajo el control poderoso de Dios. ¿Para qué? Para que no pequemos, para que podamos estar en la santidad que Dios pide. Entonces, el hecho de que en varias citas, como ahorita lo estamos viendo, nos hable del Espíritu de Dios, pues entonces no es cualquier espíritu, hermanos amados, ¿sí? Es la esencia misma de nuestro Dios trino. Entonces, vamos a ver otro versículo, y allí está también en Romanos, hermanos. Vamos a adelantarnos nada más a buscar el capítulo 15. Y allí en Romanos 15, 19, encontramos nuevamente que nos dice el poder del Espíritu Santo. Y fíjense cómo dice, Romanos, acuérdense que lo escribió también Pablo, y Pablo es un excelente varón, y dice, bueno, les voy a contar rápido, ¿no? Rapidito. Esto es, de alguna manera, esta lectura desde Jerusalén hasta Ilírico, ¿verdad? Pablo se había dispuesto a ir a anunciar y evangelizar a toda esa gente que vivía por allá. Pero ahorita pues nada más les voy a leer el 19, pero es apasionante este capítulo, porque de alguna manera dice, yo voy donde otros no han ido, yo no me meto donde ya está sembrada la palabra, yo voy donde no conocen del Señor. Y hermanos, yo creo que esto es lo que nos hace falta hoy en día. A veces se inician iglesias y lamentablemente
inician las iglesias con gente salida de otras iglesias. Y entonces pues ahí no tiene mucho mérito ese trabajo. ¿Por qué? Porque no sembraron desde el principio, ya recogieron el fruto y a veces son frutos que no son muy buenos y pues llegan a las iglesias y de alguna manera pues allí se quedan. Y cuando algo no les parece son los primeros que se van. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que amar la iglesia donde Dios nos ha puesto, orar por los pastores, por la familia pastoral, por todos los que de alguna manera sirven en la iglesia, todos los servidores en todos los niveles que están, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es nuestra casa. Entonces tenemos que amar y respetar nuestra casa, ¿sí? Y entonces este pasaje es hermosísimo, ahí se los dejo de tarea. Pero voy a leerles el 19, estoy en Romanos 15, 19. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Aleluya. Gloria sea mi Señor, gloria, gloria a Dios por este varón esforzado, valiente. ¿Por qué, hermanos? Porque él no se cansaba de hacer viajes, andaba por todos lados. Y aquí nos dice, ¿verdad? Dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo en todas las regiones que pasaba, pues hablaba del Evangelio y el Espíritu bendito de Dios tocaba a la gente. Y entonces se dejaba un remanente pequeño con el cual después pues se hacían los grupos grandes hasta formar una iglesia. Entonces aquí estamos viendo que él reconoce haber llenado todo ese lugar del Evangelio, ¿verdad? Por la ayuda del Espíritu de Dios. Porque si él no hubiera reconocido que él es el que se movía en su vida, en su ministerio, créanme que no hubiera abarcado tanto como lo hizo nuestro amado Pablo. Muy bien, vamos a ver ahora otra cita, 1 Corintios 2:11. Y aquí nos dice lo siguiente, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, aquí vemos que en otros versículos anteriores hemos visto que el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así es que, hermanos, no podemos nosotros de alguna manera pensar que pues nos vamos a guardar cierta información, nos vamos a guardar cierto pecado, cierta desobediencia, etcétera, al fin que pues nadie nos vio. No, amados hermanos. Posiblemente sí, físicamente en este mundo nadie te vio, pero el que vive en ti lo vio desde el momento que lo hiciste. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros debemos de estar en santidad. ¿Por qué? Porque dice que pues aún él escudriña lo profundo de Dios, fíjense. Así es que aquí nos habla de que pues conoce las cosas de Dios solamente el Espíritu de Dios. Espero que me vaya dando a entender, mis amados, y darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro bendito Señor Espíritu Santo, porque pues aún lo profundo de Dios Él conoce, y a Él se ha dado la honra y la gloria, amados hermanos. Ahora vamos a ver una última cita, y esta está en Primera de Juan. Allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, leemos lo siguiente. En esto conoced
el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, aquí nos vuelve a mencionar el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros pertenecemos al Espíritu de Dios, amados hermanos, seremos perfectamente bien guiados por Él. Nada más tenemos que ser sensibles a lo que Él quiere, sensibles a su palabra, a entender cuando Él nos habla y nos muestra qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Es hermoso saber, hermanos, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Aleluya. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque no es cualquier espíritu, es el Espíritu de Dios. Él ha dejado su gloria como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y ha venido para trabajar con nosotros, para estar con nosotros. Y hermanos, esto tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera mandó a su mismo Espíritu para que esté con nosotros. Por eso es importante este estudio, para que podamos comprender qué espíritu está dentro de nosotros. Y hoy nos tocó, pues de alguna manera, ver el Espíritu de Dios. Ahora, la palabra de Dios con mucha frecuencia, pues se refiere al Espíritu Santo, nuestro Señor Espíritu Santo, pues con ese vocablo, ¿verdad?, de Espíritu de Dios. Ahora, pues todo esto es, ¿por qué? Porque está en esa función. Y la verdad de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es porque procede de Él, ¿sí? Entonces tenemos que estar agradecidos en grande manera que ese Espíritu de Dios sea el que more en nuestras vidas. Por eso tenemos que honrarlo, obedecerlo, amarlo, respetarlo. Yo ya te había comentado, hermana, en otra clase, que lo tomes en cuenta en tu vida cotidiana, que lo hagas parte de tu vida cotidiana porque es una persona. No podemos nada más cuando oramos o cuando necesitamos clamar a Dios, pues pedir a nuestro Señor Espíritu Santo que esté con nosotros, que se manifieste, o no sé la manera en que tú hablas con el Señor Espíritu Santo, pero aquí, hermanos, si es una persona, la tenemos que invitar a participar de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ese consolador precioso está con nosotros y pues tenemos que ser educados con Él, hermanos. Y termino con esto. Ahorita que ya se están regresando nuevamente a los cultos, a los templos, tengamos en cuenta que debemos ser puntuales, mis hermanos. Nuestro Señor Espíritu Santo nunca llega tarde. Él es el primero que llega porque dice la palabra que nos anhela, ¿sí? Y entonces a mí me da tristeza que cada quien llegue a la hora que se le ocurre. No han podido entender o no quieren entender o no lo sabían que nuestro Señor Espíritu Santo está antes que nadie. Nos anhela, está deseoso, dice, ¡ay, qué bueno! Hoy hay reunión, yo me voy a adelantar, voy a estar allí para recibirlos. Y entonces muchas veces vemos que lamentablemente hay una impuntualidad. Aún ahorita que se ha reducido el tiempo a 1 hora, hermanos. Hay personas que van llegando media hora después. Ya se privaron de la alabanza, de la oración, tal vez de algo especial que hubo, y llegan ya casi que el sermón está a la mitad. Entonces no debe ser así, hermanos. Tenemos que respetar la presencia de nuestro Señor Espíritu Santo. Hagamos el propósito de ser puntuales y estar allí, sabiendo que
Él ya nos está esperando. Entonces hay muchas cosas que tienen que cambiar ahora de regreso a nuestras iglesias, a nuestros templos, y una de ellas es esa, la puntualidad, el poder adorarle, exaltarle, darle la gloria y la honra, porque ese Espíritu de Dios mora en nosotros. Así es que hay muchas cosas que vamos a ir modificando en nuestra vida, porque tal vez no tratábamos con el respeto que se merece a nuestro Señor Espíritu Santo. Pero con todo lo que vamos a ir estudiando, pues mi deseo y mi anhelo sincero de veras es de que cambie nuestra conducta con nuestro Señor Espíritu Santo. Que lo empieces a ver como esa persona finísima, es un caballero en toda la extensión de la palabra, poderoso y amante como ustedes no tienen idea. Nos ama, pero de veras, enormemente. Yo creo que por eso nos soporta a algunos que somos medio rebeldes o desobedientes por el amor que nos tiene. Entonces, mis hermanos, yo termino pues esta clase de hoy, pues contenta de poder haber compartido una clase más y poder decirles, hermanos, que nuestra vida tiene que cambiar sabiendo quién mora en nosotros, el Espíritu de Dios. Bueno, mis amados hermanos, les doy muchas gracias por seguir esta clase. Les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y pido que les dé esa hambre de poder estudiar la palabra. Lean todos los capítulos. Yo me especifico en el versículo que tengo que compartirles, pero son enseñanzas de cada capítulo impresionante. Hagan su libreta con sus apuntes y vayan poniendo todo y verán qué hermoso estudio les va a salir. Bueno, hermanos amados, pues que pasen una excelente tarde, que Dios les guarde y les siga bendiciendo. Si Dios nos presta la vida, nos escucharemos para la siguiente clase. Muchas gracias, bendiciones. Hasta luego.